Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Conexión Sporting. Aquí en Hace Principado Televisión, en un programa un poco peculiar. No sé si muchos pensarían que hoy estaríamos hablando pues de la posible llegada de un nuevo entrenador al Real Sporting. En este caso sería Borja Jiménez, del que estamos esperando la oficialidad del club. Las negociaciones están muy avanzadas y parece que en los próximos minutos, las próximas horas, podría convertirse en nuevo entrenador del Sporting. Todo esto, bueno, pues se suceden los acontecimientos después de otro esperpento de partido del Sporting en Castellón, derrota por 3-1, donde hasta el propio ex entrenador ya del Sporting, Asier Garitano, calificó como poco digna, vamos a decir, ¿no? El primer tiempo del Sporting, la imagen del conjunto rojiblanco fue francamente mala. Luego ya en la segunda parte se perdieron los papeles y esa misma noche, a última hora, sobre las 11:30, el club hacía oficial la destitución de Garitano como entrenador del Sporting. En el día de ayer se aproximaron los contactos con Borja Jiménez. Había otros entrenadores en recámara, como era el caso de Sergio, pero parece que la negociación está tan avanzada que se espera que se pueda concretar ahora en los próximos minutos y que pueda debutar el domingo en el Molinón en ese partido ante el Racing de Santander. Así que estamos pendientes de acontecimientos. Hablaremos, por supuesto, de lo que podríamos esperar en caso de que se confirme el fichaje de Borja Jiménez, pero tenemos que hacer una referencia también a lo que fue ese mal partido, ese desastre de partido del Sporting, y hacer un balance, ya que se ha ido de la etapa de Garitano en el Sporting. Y, por supuesto, tratar de sacar unos minutos para hablar de la cantera, donde, bueno, quizá esta jornada ha habido un poco de luces y sombras, pero el tema del filial, que ya saben que nos agota a muchos y que no hay manera que levante cabeza. Así que ya ven que hay mucho contenido, mucho de lo que hablar. Vamos con todo, cabecera, comenzamos. Pues ya estamos aquí y sin más, que hoy hay mucho tema, mucho de qué hablar. Presentar a los invitados que tenemos en plató. Seguimos, como siempre, de izquierda a derecha y repite esta semana Gustavo Alonso, presidente de Unipes. Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches, y hoy tendremos que analizar la nueva situación que nos trae ya la dinámica, más que el partido del otro día. Sí, habrá que parece que enfrentamos nueva etapa. Vamos a ver si se confirma, sí, si es la etapa de Borja, pero nueva etapa en el Sporting, porque el equipo venía en una crisis ya descendente y yo creo que el otro día acabó de explotar. Sí, a ver, lo del otro día ya fue la constatación de lo que se veía venir, que yo lo digo, al margen ya de gustos y de estilos, ya es la pérdida de papeles que el propio entrenador, incluso yo creo que sin decirlo con la literalidad, pero sí que dejaba traslucir el otro día, ya anunciando la inferioridad, la falta de intensidad. Yo creo que él mismo se estaba destituyendo casi. Pues sí. Y aquí a mi derecha, repite otra semana, encantado de tenerlo aquí, Alberto Farpón, presidente La Peña, Nuevo Gijón, Perchera. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo, un placer estar aquí y hoy con mucho contenido y con muchas cosas de las que hablar. Sí, sorprendido tú también, ¿no? Porque yo creo que antes de la jornada, no sé si pensábamos estar en este escenario a estas alturas. Sí, realmente hace 15 días parecía impensable que el Sporting estuviera cerca de una destitución de Garitano, pero lo cierto es que, como comentaba Gustavo, la segunda parte de Albacete o los últimos 60 minutos del partido contra Albacete y el partido contra el Castellón en su conjunto, yo creo que acabaron por dilapidar el proyecto Garitano, que por otra parte creo que había nacido ya con cierta debilidad. Sí, yo esto os lo digo a los dos. Yo creo que
quizá nadie pensaba en una situación así, aunque llevaban ya 3 derrotas consecutivas, pero el día de lo de Albacete yo creo que la estocada es muy gorda. Yo creo que de ahí era difícil levantarse, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, yo creo que es un hecho histórico. Sí. De hecho, bueno, en 120 años de historia del Sporting nunca lo había pasado. Y se veía, yo creo que ese día, todos los que estábamos en el Molinón, vimos como que se había roto definitivamente algo entre el equipo, entre el entrenador, también la afición. Creo que eso fue definitivo y, bueno, yo creo que le dieron el partido de Castellón como última opción y, bueno, es que el partido de Castellón, lejos de mejorar o lejos de ver un arrebato del equipo, un poco de orgullo de los jugadores que demostrasen que estaban con Garitano, pues lejos de eso se vio todo lo contrario. Totalmente. Hombre, yo creo que lo de Castellón, ya al margen de la derrota, que no sé si el perder el partido hubiera ocasionado la destitución, no lo tengo tan claro, pero es que pero fue la imagen. Es que, por ejemplo, el primer cuarto de hora, bueno, y en general el partido, sobre todo la primera parte, ya no es que pierdas o no, es la manera. Es decir, en un ritmo, una intensidad tan inferior. A mí no me gusta hablar de porcentajes, pero al principio creo que era el 93% de posesión contra 7. Te meten el 1-0, te regalan el empate y ni aún así. Yo no tengo claro que lo hubieran destituido de producirse la derrota de otra manera. O hubiera quedado todavía más señalado, pero es que la forma de perder. Y luego incluso cuando todos quedamos perplejos también después de esa primera parte, los cambios producidos en la segunda, yo digo, bueno, yo y con la gente con la que estaba, se está destituyendo. Es que era, no sé, era un cúmulo ya de situaciones que yo ahí también veo que el club a mí actuó rápido. Mira, jornada 8, que estamos a tiempo de todo, se le destituye, se prueba de otra manera, porque es verdad, se está a tiempo. Y si no, hay que recordar ejemplos no pasados, sino muy pasados, recientes y menos recientes. Jornada 8, estamos a tiempo absolutamente de todo. Por lo tanto, la decisión de la destitución sí es acertada. Es un tema importante y un debate profundo lo del tema de la destitución, si lo llevamos más allá, porque es el quinto entrenador de Orlegui, y en teoría se acaba de empezar un proyecto, el de que este año sabemos los errores cometidos, vamos a dar un golpe de timón, y le ha durado el proyecto 8 jornadas. Con lo cual da a pensar, no sé si vosotros estáis en esa línea, que cuando se hizo la confirmación de Garitano para encabezar el nuevo proyecto, después de haber hecho un buen final de temporada y de sacarnos de una situación muy complicada, quizá no el convencimiento en ser el hombre adecuado quizá no era tanto, y sí, pues los resultados obligaron a apostar por ese proyecto, porque si no, parece un poco incoherente que si es tu hombre, en 8 jornadas y a tiempo de todo, como dice Gustavo, ya le cesen. Sin embargo, con Rubén Albés, aquí pasaban 15 partidos y no se le destituía. Yo creo que eso es clave. Pienso que así como Abelardo fue un entrenador que el proyecto, que el Grupo Orlegui se encontró, y yo creo que un poco se vieron obligados. Es una situación relativamente parecida. Abelardo llega, salva al equipo en una situación difícil, luego entra la nueva propiedad y parece que, además, Abelardo, con el vínculo que tiene con el Sporting y con Gijón y tal, creo que se ven un poco obligados a empezar el proyecto con él sin tener la confianza total. Y creo que con Garitano también se vieron un poco obligados a renovarlo, porque es verdad que acabó bien la temporada, cumpliendo el objetivo que se había puesto en ese corto plazo de la permanencia, pero estoy completamente de acuerdo en que Garitano no era un entrenador del estilo del Grupo Orlegui. Así como Miguel Ángel Ramírez y Rubén Albés sí que son del estilo, creo que Garitano, tenía que hacerlo muy bien para terminar la temporada o para que el Grupo Orlegui tuviera el 100% de la confianza en él. Gustavo, pero entonces esto habla mal del rumbo o de las decisiones deportivas, porque si nos vemos obligados porque acabe bien la temporada, mal vamos. Y creo que ese debate, yo creo que a final de temporada en el programa se hizo de ¿realmente Garitano es el hombre? Pero claro, en el momento, que es con lo que yo debato muchas veces, el resultadismo no deja ver más allá. Pero ¿cómo vas a echar a un hombre que ganó
prácticamente, no sé si eran de los últimos, porque el balance final de Garitano creo que son 8 victorias y 8 derrotas, se va sin empatar un partido, pero claro, los últimos de la temporada pasada prácticamente fueron todo victorias y había ganado prácticamente, menos 2 partidos, prácticamente todo. Pero yo creo que para empezar un proyecto hay que ir un poco más allá. Sí, a ver, yo al margen de otras consideraciones, es decir, yo al margen del estilo, de que te guste más o menos, yo, un entrenador, aparte ya de los resultados, que bueno, que evidentemente te marcan, sí. Si pierdes, es la pérdida de papeles que ahora se estaba produciendo. Porque a mí, ya os lo dije aquí más veces, a mí el estilo, yo no soy muy fiel a estilos, pero el estilo de Garitano no es de los que me disguste. ¿Qué pasa? Claro, si no viene acompañado de resultados y luego, paralelamente, también tiene una pérdida de papeles, pues evidentemente no. Yo veo la destitución acertadísima porque llega en la justa medida y en el justo tiempo. Está claro que la dirección del club no quería repetir lo de Alves, que era aguantar a ver si al final no se pudo, que también perdió los papeles con otro estilo, pero también los perdió, sí. Que ahí, digamos, coinciden los factores. Pero luego ya, al margen del tema del entrenador, que ese es otro debate, hay que entrar también, hay que subir más escalones. La plantilla, porque yo tengo mis dudas de la plantilla. Esos centrales que parecían poco menos que tenía que llevarlos Luis de la Fuente a la selección. Esos centrales... y los ves, como los ves, los laterales, e incluso el medio del campo participa poco. Y luego otra, la dirección. Pues que a ver, el tema del Sporting ya para la afición empieza a ser cansino. Es que lo es. No empieza, no, exacto, lo es. Es que es cansino. Y la dirección deportiva, es decir, el Consejo de Administración, la propiedad, ¿sabe a dónde va? Es que yo empiezo a pensar que no saben a dónde van. Bueno, empiezo a pensar, o quizá ya lo sabía y no lo quise ver, pero es que no se puede dejar todo, parece que es todo el entrenador, ¿no? Pero hay que apuntar a la plantilla que hay, que eso es corresponsabilidad o más responsabilidad todavía de la propiedad, incluso la propia propiedad, qué proyecto deportivo está organizando. ¿Lo saben ellos? Es que lo decidieron ellos, es que si entramos más allá, claro. Lo que son fríos y objetivos son los números. Y aquí claro. Son 3 años y medio del claro. Grupo Orlegui, 5 entrenadores y en 3 años... un año playoff y de los últimos 4 y 3 más cerca de bajar que de otra cosa. Eso es la realidad de lo que ha sucedido y con cada proyecto se ha ido patinando. Salió bien lo de Ramírez, que generó muchas dudas, fue luego el que salió bien, porque cuando llegó yo creo que Ramírez fue de los menos aceptados al principio. Y cuando se le dio la siguiente temporada fue el único que sacó, digamos, resultados, rendimiento. Pero el que tiene que tener la hoja de ruta clara y lo que quiere para el Sporting es el Grupo Orlegui. Por supuesto que ahí Garitano no tiene responsabilidad, pero si tú tienes que decir quién tiene que ser el comandante del proyecto y decides que es Garitano, si a las 8 jornadas te lo cargas, tú ya has fracasado deportivamente. A mí me da la sensación de que el Grupo Orlegui no sabe hacia dónde tirar. Claro, creo que están demostrando una incapacidad manifiesta y creo que Garitano es la consecuencia, porque al final siempre se le echa al entrenador, es la típica frase que siempre decimos, que no se pueden echar los jugadores, pero Garitano, que tiene su parte de culpa, porque como dice Gustavo, efectivamente incluso perdió un poco los papeles, es una consecuencia o es una consecuencia de una planificación casi diría que negligente, con cuestiones que aquí incluso ya hablamos, porque ¿quién no sabía o quién no podía prever que la renovación de gente como Caicedo, como Mbemba, como Kembo, es que Kembo, que será un buen chaval y demás, ya había demostrado que no valía para jugar en tercera federación y está teniendo minutos en segunda, en el fútbol profesional. No, debutó. Debutó. Y de aquella manera. Y de aquella manera. Caicedo, que nos vendieron, porque eso sí, ellos, en tema de marketing y vender el producto lo hacen muy bien, nos vendieron la historia de que era el primer año, que bueno, que se estaba acoplando, que había tenido una lesión. Duró esos 2 partidos hasta que salió Amadou, que también tiene sus limitaciones, pero demostró en lo poco que jugó que tiene más capacidad que Caicedo.
todas estas cuestiones, el lateral izquierdo, ¿quién no sabe, todos los sportinguistas sabíamos que faltaba, que había una carencia en el lateral izquierdo? Pero Alberto, te apostillo una cosa, es que cuando dices tú que venden muy bien el producto y tal, estoy de acuerdo, pero yo creo que ahora, por mucho que están vendiendo el producto, que Caicedo no valía, que lo de Kembo iba a ser un fracaso, yo creo que la gente ya no compra el humo. Claro, al final cuando repites un discurso varias veces, varios años, pues al tercer año, claro, yo no sé este año cuál será cuando termine la temporada, a ver cómo acaba la temporada, ojalá acabe bien, pero ya no hay nada a lo que agarrarse. Es que no hay nada a lo que agarrarse, porque son las incoherencias del Grupo Orlegui desde que están gestionando el Sporting, son en todos los ámbitos, todas las temporadas y en diversos aspectos, porque lo mismo ocurre con la cantera, que seguramente hablaremos después. Vinieron con su proyecto, pero tampoco tuvieron consistencia en ese proyecto. A los 3 años cambiaron totalmente, dieron un giro, no sabemos por qué, si por la presión social o por los fracasos. O por los fracasos. Porque llevamos 3 años desde que está el Grupo Orlegui aquí, que ahora no es acordarse, por supuesto, de la anterior propiedad, que casi pasa lo que pasa con ella, pero hay que decirlo, la cantera, yo no recuerdo un filial, que luego entraremos, que esté tantos años seguidos en la misma categoría y dando una imagen tan penosa como lleva el Grupo Orlegui. Es que ahora Alberto me acaba de recordar el esperpento del tercer gol, con lo de Kembo. Bueno, es que eso, no sé, da hasta pesadilla solo pensar ese gol. Tanto el papel del como el de Vázquez, ese gran Vázquez que venía de La Coruña, bueno, en fin. Bueno, ese gran Vázquez, pero claro, ese gran Vázquez que fue insistencia y prioridad de Garitano, que era el que quería, de acuerdo con el Grupo Orlegui, que le ficha esa prioridad porque confía en teoría en Garitano, y al final ni uno ni otro. A ver, yo creo que aquí ya debemos dejarnos ya de fuegos artificiales y de apuntar a entrenadores. Aquí hay que apuntar a donde hay que apuntar, que es a la propiedad, que tiene un problema, que es que el ADN, que es el Sporting, y en el que debe basarse el Sporting, que el Sporting no es un Real Madrid con un potencial económico. Iba a decir el Barcelona, pero tampoco, porque el Barcelona tiene un ADN distinto. Siempre fue la cantera, pero casi por obligación. Y el Grupo Orlegui ahora mismo está desguazó el ADN del Sporting, que es la cantera. Y ahora se está dedicando a ir fichando, a ver si en un golpe de suerte subes a primera. Y los golpes de suerte existen, porque existieron con Preciado y con Abelardo también existieron. Pero claro, no siempre existen. ¿Qué pasa? Tú, si no tienes claro a dónde vas, porque que lo digan. Mira, apostamos por traer talento, no digo talento entre comillas, porque sí es talento, de afuera, vale. O no, o apostamos por la casa. Pero esta gente, ¿por qué está apostando ahora mismo? Es que ya dio cambios de rumbo. ¿Y sabes qué es lo que, digamos, lo más temeroso de todo? Que es que yo tengo la cuestión que quizá ellos ni lo sepan. Ellos están aquí, están pegando tumbos continuamente. Pegando tumbos, yo creo que ellos apostaron... Y eso es lo peor. ¿Qué apuesta tienes? Yo creo que ellos apostaron, tenían cierta idea de lo que querían hacer o cómo les gustaría, al ver que no funciona. Porque al principio lo de traer gente de México y tal, eso, digamos, fue la idea inicial. Luego se dieron cuenta de que la segunda división es más difícil de lo que parece, que había que tener gente que conozca la categoría. Con la gente del filial, que queremos talento internacional, vieron que de los que venían, prácticamente nadie, porque Varane, Varane sí, fue con ellos el primer año, creo que fue Varane el único. El resto, nada, y vinieron un montón de gente a prueba, otros que se quedaron por el camino, en fin, y entonces que había que apostar por lo de aquí. De hecho, se cambiaron a los dirigentes de Mareo y de la cantera para que funcione. Si no funciona de una manera ni de otra, como dices tú, Gustavo, da la sensación que están ya en una fase de vamos a probar a ver si acertamos, pero ya no es el convencimiento de lo que quiero hacer. Sí, o sea, yo pienso que están dando tumbos, y luego además, ahora que estamos hablando de la cantera, los proyectos de cantera necesitan un medio plazo, no puedes tampoco estar supeditado a los resultados. Quiero decir, si tú vienes de México con una idea que pueda ser mejor o peor, y que yo personalmente, la que trajeron inicialmente, no estoy de acuerdo, porque era la que estábamos hablando, ¿no? Traer talento de fuera, y oye, pues si te sale un Varane, pues 2,5 millones, creo que fue la venta al Queens Park Rangers, si no me equivoco. Bueno, pues es una idea, es un modelo, pero yo lo que más critico
no es ese modelo per se que hayan establecido, sino la inconsistencia, de decir, bueno, pues nada, 3 años, que en 3 años realmente no puedes ver nada, aunque hayas cosechado muchos fracasos, que los cosecharon en 3 años, en 3 años realmente no te da. Decía Óscar Garro, que era la anterior persona que llevaba la cantera del Sporting, que se pueden ver resultados a los 4 o 5 años, más o menos. Bueno, es que no le dieron ni ese plazo. A los 3 años llegaron y cambiaron todas las piezas. Y a mí me gusta más el proyecto que tienen ahora, pero su idea les duró 3 años. Sí, y llegaron a decir que, bueno, que lo puedes compartir o no, pero es un criterio. No, bueno, da igual que sean de casa que de fuera. Ahora saltan el otro día que no, que tiene que ser el Sporting Atlético con el 70% de gente de aquí y el Sporting C con el 80%. Que los ascensos no importan, sino que jugadores para aportar al primer equipo. Que yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Entonces, ¿para qué creas el Sporting C? La idea sería que eras el Sporting C con la misión de tenerlo en tercera federación para tener al Atlético en segunda. Entonces, sí quieres que suban, pero no lo dices ahora porque no suben. Es decir, esa inconsistencia, esa incongruencia, esos cambios de rumbo, entrenadores de todo tipo, Ramírez, Alves, Garitano, hasta Borja es distinto ahora mismo, aunque tenga un perfil quizá más moderno, bueno, y tampoco, es que es distinto también, que puede ser lo de, yo creo que el de verdad que les gustaba era Alves, sí. Y el de verdad. Ahora y Ramírez en su momento yo creo que también, porque fue una opción, digamos, de ellos que nadie conocía. Pero luego no sigue y no sabe por qué, porque además unimos a la incongruencia la opacidad en la toma de decisiones, que no pasa nada, tú tienes una propiedad y puedes tomar las decisiones que consideres oportunas, pero que sean coherentes, congruentes, que luego es fútbol, es un juego, te puedes equivocar, puedes acertar, pero también esa opacidad, esa falta de transparencia, porque aquí todavía a día de hoy no sabemos por qué Ramírez no sigue, ¿eh? O no siguió. ¿Por qué? ¿Se marchó él? ¿No lo quisiste tú? Quedó ahí un poco en el limbo. Entonces, yo creo que aquí estamos en un problema más profundo que la figura de un entrenador. Desde luego. Estamos en una cuestión que es la propiedad, que no sabemos ahora mismo, y es que incluso tampoco sabes si de verdad están interesados en seguir o quieren revalorizar para vender. Es que no sabes. Eso, claro, la cuestión ya es que creamos o no, pero claro. Las últimas declaraciones públicas en el verano, yo sí escuché a David Guerra varias veces que el proyecto es para continuar mucho tiempo, que ellos apuestan por el Sporting, eso sí lo dicen, otra cosa es que sea verdad o sea mentira. La misma persona que dice que da igual que el filial tenga gente de fuera, no, y ahora dices que tiene que ser mínimo del 70% y porque del 80%. Porque los hechos te quitan la razón, claro. Y entonces tienes que decir lo contrario. Es que en 3 años han perdido toda la credibilidad que podían tener. Toda la credibilidad. Que todas las palabras bonitas cuando llegaron, que parecía que además venían, que aquí éramos unos pirinos y que venían a profesionalizar y a modernizar y el proceso y demás. Yo, con todo el respeto del mundo, creo que, aparte de entrar como elefante en cacharrería, con poca prudencia, creo que ahora se le está viniendo todo en cara. Y estamos olvidando una cosa, que es que el Sporting tiene los abonos de segunda, los segundos más caros de toda la segunda división. O sea, todo esto que estamos hablando le añadimos el contexto de que la afición del Sporting no paga poco. Y la gente con 23.000. Y ahora hay que tener una cosa en cuenta, cara al domingo también, en general. El parapeto del entrenador se acabó. Y ahora quizá la gente empieza a apuntar hacia otro sitio. Gustavo, yo creo que esto sabemos cómo es. Si sigues perdiendo, van a decir, el entrenador es nuevo, hay que dar un poco de margen. Claro, no vas a... Si ahora se oficializa lo de Borja y pierde el primer día, hombre, claro, ¿qué vas a decir? Pues necesita implantar sus... Y entonces se va ganando tiempo y se va metiendo, parcheando. Hombre, claro, si ahora pierde otros 5 o 7, entonces... Claro, hay un momento, pero ya les pasó el año pasado, que no tomaron la decisión de Alves hasta que no vieron el agua al cuello. Sí. Si hubieran tardado un poco más y perdemos en Elda, yo no sé lo que hubiera pasado. O sea, apuraron... No se baja. Bueno, no lo sé, pero apuraron innecesariamente cuando era un tema, eso ya está más que hablado, pero era un tema que se tenía que haber cortado de raíz mucho antes.
y dejamos pasar semanas y semanas hasta meternos en el Yo pozo. lo que sí veo bien, aunque sea un hecho puntual, es ahora la destitución del entrenador en tiempo y forma. Vale. Jornada 8, hay tiempo. Vale. Pero lo digo, pero lo dicho, lo que estamos hablando, aquí esto todo es mucho más profundo que un cambio de Totalmente entrenador. de acuerdo. Vamos a hacer ahora un balance, quiero, para cerrar el tema de Garitano, un balance de lo que fue su periplo por Gijón, pero en esto que dice Gustavo, de tomar la decisión, bueno, parece que Borja, si se confirma, que era su primera opción y que era un entrenador pues cotizado, que tiene un ascenso muy reciente, que desechó ofertas de primera de Portugal, el Valladolid tocó la puerta en verano y que es un entrenador, digamos, emergente y que bueno, que ahora está al alza, ¿no? Y que el Sporting lo veía como la primera opción. Parece que lo consigues, que es una apuesta fuerte, si como se dice, viene por más de un año, viene hasta 2027, también es que ya te atas a esa persona que sí consideras que puede tener recorrido en el club. Vamos a ver si esto sí es una apuesta, digamos, de convencimiento, si es que es así. Parece que sí, ¿no? Sí, yo por decir algo positivo de la dirección deportiva, creo que actuaron con rapidez, como dice Gustavo, porque yo creo que no da para más ya el proyecto de Garitano. Actuaron con rapidez, porque yo tenía cierto miedo a que esperasen al partido del domingo, porque por si se diera un mal resultado, que el tiro fuera al entrenador y no al palco. Pero bueno, lo hicieron el domingo después de perder en Castellón, lo hicieron rápido y sobre todo que parece que van a conseguir a su primera opción, que además es un estilo, o sea, es un entrenador que es joven, yo creo que con ideas nuevas, es un entrenador al que yo sí que le daría un proyecto a medio plazo. Estaban sonando otros nombres que parece que son los que siempre están en la rueda cuando hay una destitución, pero no es el estilo de Borja Jiménez. A mí el Borja Jiménez me parece una opción muy buena si finalmente se da y bueno, ambiciosa, ciertamente ambiciosa, porque la verdad es que parecía que le estaba esperando en primera división, había rechazado el Valladolid, bueno, lo que comentabas ahora tú, Pablo. Entonces, veremos si finalmente se da y yo creo que puede ser una base para empezar a construir algo. Pero claro, que un Borja Jiménez que sí que debería haber sido, en caso de que sea la apuesta, como está diciendo Alberto, coño, la apuesta hazla en verano para que con el que vas a estar más largo tiempo pueda construir la plantilla, porque Borja Jiménez, no sabemos las similitudes que pueda tener con Garitano, pero ya digamos que está atado, o como mucho tendrá un mercado de invierno para apuntalar, pero ya la plantilla ya no la ha construido, ya empezamos ahí cojos. se ve la... Pero es que ahí está aquí de la cuestión. Claro. ¿El grupo Orlegui confiaba en Garitano? Porque si confiabas en Garitano, me parece perfecto que siguiera. Si confiabas, no lo echas en la jornada 8. Entonces, ¿por qué no lo echas? Te lo digo, claro, porque lo dijimos aquí. ¿Qué obligación aquí, hay? La obligación en mantenerlo si no crees en él. La obligación es que en los números suyos a final de temporada te dejas llevar por el resultadismo, y si lo hubieran echado, mucha gente hubiera dicho, pero ahora que vino este hombre que puso tranquilidad, porque además es un hombre que yo creo que, oye, que no ha caído mal a nadie, porque ha sido una persona, la verdad, que muy educada, muy sensata. Y entonces, bueno, llega, nos saca de una situación y se lo agradecemos así y ahora no lo... Pero es que yo creo que los profesionales tienen que estar por encima de eso. Sí, pero quiero decir que la propiedad se deja llevar por números y no tenéis en cuenta que ganaste al Cartagena, al Ferrol descendidos, a falta de jornadas para el final. Ahí ya estabas... Gustavo, ahí ya estaba salvado. Él ganó en Elda, que era una final, y luego aquí al Mirandés, que era un equipo de arriba, el año pasado era un equipo... Y con eso ya está. Y eso fue lo que te dio prácticamente la salvación. Luego ya llegó a las 2-3 últimas jornadas, ya pero si no crees en él... Totalmente de acuerdo. Porque si crees en él, sí, desde luego. Vale. Pero si no crees en él... Yo creo que en su dejes. espontaneidad, yo creo que tira millas y si funciona, funciona. Y ya tengo a Garitano, que no me va a echar la gente en contra, claro. No me ahorro ese dinero porque creo que cuando vino había firmado por otro año, si no me equivoco, en función de objetivos. Sí, todos piden... Sí, pues me ahorro ese dinero, no me echo a la gente en contra y tiro para adelante, y si funciona, funciona. Sí. Creo que es un poco el modus operandi de Orlegui, y de ahí las incoherencias y la inconsistencia, y bueno, pues así está el Sporting. Claro, así está, no, es que está en una situación, lo digo, como... pese a que la gente vaya al fútbol igual, como muy cansina ya. No hay nada a lo que agarrarse. A ver, es que...
yo lo digo seriamente, supongo que a vosotros os pasa igual, pero yo lo que, no solo por mi parte, lo que pulso con la gente del Sporting es que la gente está muy harta porque en muy corto espacio de tiempo el número de decepciones, de disgustos, de cabreos ha sido muy alto. Si en 3 años y medio hemos estado casi siempre mirando para no descender, echando entrenadores, con fichajes que tienes esperanza frustrados, el 9 que te ilusiona y nunca viene, o sea, son todas noticias negativas, el filial que nunca sube, lo otro no sé qué, o sea, la gente llega un momento en que el Sporting es más una losa que otra cosa. Porque no deja de darte quebradores de cabeza y disgustos, y cualquier decisión que tome acaba saliendo mal siempre. La decepción que sentimos los sportinguistas yo creo que va en consonancia a la ilusión que teníamos cuando llegó la propiedad nueva. Veníamos de unos años oscuros y yo creo que pues es que en 3 años pasamos de 100 a 0. Y claro, el problema es ahora cómo levantas esto. Yo la esperanza que tengo, que esto es fútbol, nunca sabes. Sí, hombre, claro. Sí. Ya viste, los 2 últimos ascensos que tuviste no eran esperados. Y bueno, claro, pues siempre hay que mantener la ilusión, hombre, porque el fútbol es ilusión, realmente. Hombre, después de lo que nos ha pasado y de estar prácticamente mirando al descenso, y al año siguiente haces 23.000, que no lo habías hecho... Eso es lo que... Pese a que ahora que estemos a un punto del descenso, incluso del segundo por abajo, algo así, pese a eso, estamos a 7 de líder. Yo no miro la clasificación. No, ahora no se jornada mira, 8, muy pronto. Jornada 8, no, ahora tú no ahora sé qué mirar, ¿no? Encadenas 2 o 3 buenos resultados y te ves de la mitad para... Y y te metes arriba, sí. El problema yo creo que no es eso, el problema es la deriva del club. El problema es lo que dices tú de la incongruencia en la toma de decisiones, que la propiedad, los dirigentes no te dan seguridad de que saben lo que están haciendo, sino de que se están dando palos de ciego y a ver si en una de estas acertamos y suena la flauta, como casi suena con Ramírez. Es que casi suena. Como casi suena. Sí. Ya, pero es que hubo más veces que casi suena para salir del fútbol profesional. Y eso es lo peligroso. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver si ahora esta apuesta, que sí parece seria, en el sentido de que sí parece que... Pero es que la de Alves también parecía seria. Sí, no, la de Alves sí. Y yo creo que con la de Alves, a priori, un porcentaje muy alto de la afición estaba convencido de lo de Alves. Y hasta noviembre yo creo que nos divertimos en el Molinón. Más o menos, claro. Yo dije lo mismo que digo hoy con Borja Jiménez y finalmente se oficializa. Cuando vino Rubén Alves dije, qué bien que consiguieron a la primera opción que querían. Sí, claro, es que era la primera opción. Bueno, ahora os preguntaré, que vamos a hablar más, digamos, en detalle de Borja Jiménez. Vamos a cerrarlo con un pequeño balance que me hagáis de Garitano muy escueto, y hablaremos de Borja Jiménez. Yo, lo que pasa que con Alves, como decía Gustavo, para que veamos que es fútbol, yo todavía me ilusioné más porque, en teoría, el prototipo de fútbol que hacía Alves, a mí personalmente iba más conmigo, de entrenador muy ofensivo, de defender con la defensa muy arriba. A mí me gustaba más eso. Luego, aquí, quitando sobre todo algunos partidos a inicio de temporada, acabó siendo para mí una tremenda decepción lo de Alves. Borja Jiménez parece que es otro perfil. Es otro perfil con muchas virtudes, pero otro modelo de juego. Yo, a mí, siendo 2 perfiles distintos, Alves y Garitano, al final me llevé de decepción con los 2, porque acabaron perdiendo los papeles. Cada uno en su estilo, pero sí los acabaron perdiendo. Pero yo con Alves, bueno, hasta noviembre hubo partidos, ritmo... Bueno, es que en diciembre, dijimos, es que como en diciembre, con un calendario muy favorable, saquemos esto, nos ponemos arriba de verdad. Y mira lo que pasó. Por tanto, yo, haciendo balance de Garitano, como decías, vino para una misión, que era salvarnos, y luego me queda la duda, por decir algo, porque me quedo con la duda porque no tengo la certeza, por eso lo digo, por qué siguió si el club no creía en él. Eso yo es lo que no acabo de comprender, pero me quedo con un buen balance de él. Y mira, ahora empezamos ganando los 3 primeros, y al final se fue por 5 partidos perdidos, aunque bueno, vaya formas. Incluso los 3 que se ganaron, bueno, también tienen sus grandísimas carencias, ¿eh? Sí. Pero bueno, el balance con Garitano vino con una misión que cumplió. Me quedo con eso. Sí, yo, para mí, un poco como Gustavo, o sea, agradecerle a Garitano que haya salvado al Sporting de descender por primera vez en su historia al fútbol no profesional,
Creo que eso es el gran titular que diría de Garitano. Y con respecto a esta temporada, pues cierta decepción, porque yo me esperaba un equipo más sólido defensivamente. Es verdad que generando poco, pero ya al final de los últimos partidos ni era sólido defensivamente, y en Castellón es que prácticamente tiro 2 veces a puerta. O sea que... Y también me esperaba un poco más de exigencia con la propiedad a la hora de hacer la plantilla. Creo que tuvo un cierto conformismo que al final le llevó a la destitución. Pues bueno, yo aquí voy a hacer también una pequeña reflexión. Lo primero, dar las gracias a Garitano, porque llegó, digamos, un poco en silencio, de la misma manera que se fue. Ha sido un hombre, lo que decía, en lo personal, pues muy sensato, muy cabal, que no ha dado una palabra más alta que otra. Vino en una situación muy difícil que mucha gente quizá no habría cogido, pero que yo creo que ahora mismo es el rol en el que yo encuadro a Garitano. Yo no le veía en un proyecto. Ya cuando vino, yo era partidario de que si salía, por muy bien que saliera, no continuara, pero esto ya es por gusto personal. Agradecido de que con su forma de trabajar, su forma de hacer y sus ideas futbolísticas, desde luego sacó al Sporting del hoyo, que era lo importante. A mí yo nunca comulgué con su idea futbolística, porque a mí me gusta otra cosa. Y por eso yo era de los que opinaba que gracias por los servicios prestados, pero un proyecto nuevo vamos a iniciarlo con otro perfil de entrenador. No fue así, y en este año eso, pues el inicio fue bueno en resultados, pero yo también estaba criticando el juego pese a ganar, porque para mí lo de Ceuta no era convincente. Con el Córdoba ganaste, pero yo me quedé preocupado. Digamos que nunca vi, incluso ganando, nunca disfruté. Es más, para acabar, yo lo que más disfruté de Garitano, aparte del alivio de Elda, fueron los 30 minutos del partido más lamentable que pasará a la historia, que fue el del Albacete. Pero los 30 primeros minutos, que para mí fueron los mejores de fútbol con Garitano que yo vi. Fueron los mejores de fútbol que yo vi. El resto, incluso ganando, a mí no era que me gustaba, pero sí que destacar que, bueno, vino para una labor, la cumplió, y oye, pues nada, que tenga mucha suerte y muchas gracias. Y ahora nos toca, pues, hablar del que previsiblemente será en los próximos minutos, horas, entrenador del Sporting, Borja Jiménez, abulense, 40 años, técnico joven, que esto sí, en Orlegui es algo que gusta, moderno, que se ha forjado un nombre. Y no es fácil en el fútbol profesional sin haber sido un jugador de élite, ni tener un gran pasado como futbolista, y en categorías inferiores, en diferentes equipos, cosechando éxitos, porque lo hizo bien en el Valladolid Promesas, tiene ascenso con el Mirandés, ascenso con el Cartagena, ascenso con el Leganés a Primera División, y yo creo que el paso que tuvo, aunque descendiera el Leganés, fue de un equipo competitivo, y que su nombre quedó ahí señalado para tener, digamos, un futuro prometedor en los banquillos. No sé cómo lo veis. Sí, a mí me gusta, es un técnico joven, de estos entrenadores que analizan mucho al rival, que estudian mucho al rival, que les preocupa mucho toda la parte técnica y táctica, el balón parado. Un entrenador, yo creo que de la nueva escuela, ¿no? Moderno, y a la vez, siendo joven, con experiencia ya en categorías, bueno, pues en segunda división con el ascenso, pero también en categorías por debajo del fútbol profesional. Creo que se puede parecer en cierta medida un poco a un estilo más sólido como el de Garitano, y en ese aspecto sí que creo que está en consonancia con la plantilla que tiene ahora. Pero bueno, tiene matices diferentes. No sé cómo encajará Gelabert, por ejemplo, porque Borja Jiménez suele jugar 4-4-2, también suele tener el 5-4-1, y en esos esquemas no sé cómo encajar al que para mí es el mejor jugador de la plantilla, que es Gelabert. Es una cosa que a mí me preocupa un poco. Pues que lo encaje. Me preocupa un poco. Me preocupa también el lateral izquierdo, porque si juegas con 5...
No sé, Diego, hombre, entiendo que Pablo sería el carrilero, pero claro, no tienes otro, porque Diego de carrilero sí que no lo veo. Entonces, bueno, esas cuestiones habrá que ir viéndolas. A ver, lo bueno es que es un entrenador con el futuro por escribir. Sí, sí, sí. Con hambre, con ambición. Con hambre, con ganas. Es más, aunque entrenó en primera división, yo creo que el Real Sporting es el club de más solera que hasta... Bueno, no, Deportivo de La Coruña. Estuvo en Coruña. En una situación mala, en un Ahí Deportivo... voy a rectificar, porque aunque sea en primera de federación, el Coruña, un equipo que ganó la Liga y que estuvo en Copa de Europa, está por delante del Sporting. Sí. Pero bueno, es un club para él interesante. Además estuvo en todas las categorías. Estuvo en primera federación con el Coruña, que no subió por poco, aquel partido famoso con el Albacete a última hora, digamos. Subió también a segunda, subió a segunda, subió a primera, en primera, no lo destituyeron, aguantó hasta final Leganés, hasta la última jornada con aspiraciones. Y el tema del sistema de juego sí puede tener un perfil más cercano, ya por llamarlo de alguna manera, a Garitano que Alves, pero se le ve más permeable, es decir, él ya maneja varios sistemas y yo creo que, a ver, los equipos, evidentemente esos entrenadores no están en el paro, están esperando equipo. Tiene que tener estudiado al Sporting seguro. Y bueno, y además ahora quiero hacer un paréntesis y destacar de verdad de Garitano el haber sacado la mejor versión de Gelaber. Sí, eso hay que destacarlo. Es verdad, no lo apuntamos. Que no lo apuntamos, pero es muy importante. Que era, que Alves no supo. Y era tan difícil como ponerlo en su sitio natural. Así de sencillo. No inventó nada Garitano. Entonces ahora, como de lo que decía Alberto a continuación, espero que siga aprovechando esas grandes cualidades que tiene y lo veo que puede ser útil, porque lo dicho, es un entrenador distinto, hoy hay que ser polifacéticos en todos los sentidos. Pasa a los futbolistas, que ahora se tienen que adaptar a varios puestos, los entrenadores igual. Ahora ya no hay ese típico entrenador de yo juego con un sistema. Ahora se adaptan continuamente. Sí, yo creo que hay más así. Aunque tengas una idea. Pero yo creo que hay más flexibilidad en ese sentido y esperemos que él sepa leer bien a este Real Sporting, sepa lidiar con sus enormes carencias, enormes, que eso vuelvo a repetir, que eso ya no es cuestión del entrenador, también es cuestión de quien contrata. Y que no sepa sacar el partido porque la segunda división es muy igualada y lo dicho, y yo me quedo con el optimismo y que estamos a tiempo absolutamente de todo y espero que sepa aprovechar. A ver, yo de los nombres que salían por manifestar, porque luego me preguntan de si te gusta o no te gusta, a mí el que sea un entrenador lo veo como una ventaja, el que sea un entrenador que esté reciente de haber competido tanto en primera como en segunda división, que conozca la categoría, que sea, bueno, parece que es estudioso, metódico, que se le ve, ¿no? Que tiene cariño por su profesión, se le ve que le gusta preparar los partidos, los rivales, no sé qué. Bien, lo de la hoja por escribir también, un entrenador que, como tiene pocos años en el fútbol profesional, quiere consolidarse, quiere crecer y que está abierto a mejorar, ¿no? Y a enriquecerse. Ahora, a mí de los nombres que sonaron, bueno, quizá en mi lista, digamos, no estaba arriba del todo porque su idea, su libreto general, bueno, pues yo el Leganés que vi, que es, digamos, donde ahí sí vi una continuidad del equipo de Borja Jiménez, puede ser en ese año. Yo no le vi en el Mirandés y en el Deportivo para decir cómo juegan sus equipos. A mí ese Leganés, para mí era un ladrillo. Que muy competitivo, sacaba resultados, pero yo me acuerdo, ganó un montón de partidos con el balón parado, con jugadas un tanto extrañas, encajaba poco, pero era un Leganés que no tenía demasiado la pelota, no dominaba al rival, no jugaba mucho en campo contrario. A mí me gusta otro perfil de entrenador, que tenga cintura, como se suele decir, que admita matices, que aquí con la plantilla que tiene, los jugadores sobre todo que tenemos, lo mejor de medio campo para adelante y sepa encontrar la mejor versión de cada uno de ellos. Yo espero que sí, pero lo único que le pediría dentro de los gustos o las ideas de cada uno es que sea un entrenador ambicioso y valiente. Uno puede ser luego con un juego más directo, más combinativo, como igual me puede gustar a mí, pero que sea un entrenador que vaya a ganar a todos los campos,
que el Sporting sea un equipo ambicioso, que no conformista. Y bueno, de eso tengo mis dudas porque aquel Leganés era de 1-0-0-1. Bueno, él tiene discursos bastante... Por ejemplo, dijo en Coruña, cuando lo presentaron, quiero un equipo atrevido, que juegue, claro, porque en Primera Federación con el Coruña no puedes decir, no tener otro discurso. El Leganés dijo otro, pero también dijo una cuestión importante. Al final el entrenador vive o pierde con derrotas o victorias. Él lo tiene claro, que tienes que ganar. Eso está claro. Porque es que si no te acaban echando. Y luego otra, en los equipos que estuvo, no sé en Leganés la causa exacta por la que no continuó, si es que él no quiso, si al descender, pues bueno, vio que era otra etapa, que también puede ser lógico, bueno, o mutuamente los clubs. Él cuando estuvo en diferentes equipos, le preguntaban por qué no continuaba los proyectos. Y la cuestión es porque, debido a su actuación, le surgían otros más ambiciosos. Que bueno, que también es una cosa a tener en cuenta, por eso que está en crecimiento. Está en crecimiento, entonces eso, pues bueno, hay que valorarlo y además tenemos que autogenerarnos también una pizca de ilusión. No, está claro, que cada etapa que se abre hay que darle margen, hay que tener paciencia. Es complicado pedirnos más paciencia a la afición del Sporting, pero bueno, hay que tenerla. Se supone que mañana si al final se cristaliza la cuestión como parece ser, mañana va a entrenar en Mario ya. Sí, tendrá toda la semana para preparar el partido del domingo. Y yo creo que él es consciente de la plaza a la que viene, en un mundo, en el fútbol ahora que se estudia todo, él sabe perfectamente que Gijón ahora es una plaza difícil y yo creo que será consciente también de lo que gusta en el Molinón o bueno, tendrá ciertos matices de lo que gusta en el Molinón y estoy convencido que él también se intentará adaptar un poco primero a la plantilla que tiene, porque yo me cuesta, con la plantilla que tiene el Sporting, me cuesta ver un equipo como el Leganés que subió a Primera División. Me cuesta mucho verlo porque no nos olvidemos que al final los jugadores van a ser los mismos. El Sporting tiene dos centrales que parecían muy buenos y que ahora nos parecen muy malos, pero es que no tiene más, porque el otro es Kembo y Curvelo, que está pero no está. Y entonces yo creo que él será consciente de que las potencialidades que tiene el Sporting y esta plantilla pues están en los Gelaber, en los Dubasí, en los Otero, y bueno, Nacho Martín, en el medio campo también. Entonces, yo en ese aspecto sí que creo que además va muy en conjunción con esta nueva terna de entrenadores que se adaptan más a la plantilla que a querer implantar su estilo, y sí que creo que por ahí bueno, pues va a haber muchos matices en comparación al Leganés aquel que vimos, que a mí personalmente, como decías tú, Pablo, tampoco me gustó nada. De hecho, incluso le cogí un poco de tirria porque ganaba mucho y ganaba de aquella manera, no gustaba. A ver, yo no sé si visteis, porque bueno, lógicamente al salir el nombre, pues uno se preocupa de saber todo del personaje y bueno, le hicieron, al ser un poco en aquel ascenso el técnico de moda o revelación, porque tenía quizá menos nombre, la entrevista que le hicieron en Marca también salió en el día después, y si hay algún rescato, alguna cosa de las que dicen que sí me gustan un poco más. Él está bien que sea alguien que analice al rival contrario, que tenga su idea, pero que sepa leer las fortalezas del rival, y él le mandan definirse y él dice que se considera un técnico intervencionista, que durante los partidos le gusta leer lo que pasa, adaptarse y anticiparse a lo que puede venir. Por ahí me parece bien, porque por ejemplo de Garitano yo creo que lo de los cambios era uno de sus debes. Cada vez que se hacían la cosa empeoraba. Y otra cosa que dijo que me parece importante, le preguntaron por todos los aspectos que debe de tener un entrenador, el técnico, el táctico, el psicológico y la gestión de grupo, y él dijo que lo primero es lo del vestuario, lo del gestionar grupo, y salen vídeos programando lo de cenas, quedadas y a mí eso me recuerda un poco al ambiente que se generó con Ramírez, que yo creo que el vestuario estaba muy unido, cuando cantaban todos juntos, había un grupo. Yo creo que eso es una base importante, el que haga un grupo sólido, unido, que todos vayan detrás de su idea, guste más o menos, pero
el futbolista para rendir yo creo que tiene que estar convencido y tiene que tener un líder al que creer. Y si él, digamos, maneja bien el aspecto este de las personas en cuanto a grupos humanos, pues me parece bien que lo cuide y si en eso pues es especialista, muy positivo. Sí, eso es muy importante porque el fútbol ahora, a un futbolista, cómo jugar al fútbol, no le vas a enseñar. Él, no obstante, leí, vamos, o vi esa entrevista que comentas y él comentaba que sobre todo la gestión es más importante en primera que en segunda división. Decía, porque en primera división hay más talento, claro, y bueno, y no vas a decirle tú a un jugador de fútbol cómo tiene que jugar, lo que tienes es que gestionarle. Sí, sí. Tanto grupalmente como individualmente, sabiendo sacarle sus fortalezas, minimizar sus debilidades, y yo creo que es importante, sí, por el discurso que dice. Además me gustó porque me pareció, aparte de tener un discurso bastante actualizado, sí me gustó que a la vez sí tenía modestia, que no parece, porque también lo sé que llegan que parece que inventaron el fútbol, inventaron la vida, y no, el fútbol está inventado. Y él sí lo vi en ese sentido bastante prudente, pero muy bien adaptado a lo que es el fútbol actual, y bueno, y como son todos aspectos de la vida, que al final es gestionar grupos y saber tratar a las personas, a unos les tienes que dar de una manera, a otros de otra, en fin. Está claro. Así que bueno, en ese sentido, vamos pues, a ver. A mí esa parte me gusta porque sí que es verdad que da la sensación de que él es un buen líder y creo que va a ser muy importante el aspecto psicológico ahora mismo dentro del vestuario del Sporting. Tiene que ser bastante malo después de empezar con una euforia desmedida por 3 partidos y de repente ahora verse completamente. Entonces sí que va a ser importante levantar ese vestuario, es la primera piedra a partir de la cual construir. Y mira, porque para añadir un matiz psicológico, ahora que puedes convocar a todo el mundo, porque no es como antes que tenías 15 de esos jugadores, el otro día no puedes dejar a Keipo en casa. Llévalo, no lo pongas, pero llévalo. Ya, el otro día es que eso mentalmente el día de no lo hundas, que además parece que Keipo era el culpable de los males del Sporting, que tampoco es eso. Salió señalado del día del Albacete. Pero llévalo. Sí, no lo dejes en casa. Esos son detalles, sí. Y por eso esa gestión de grupos es muy vamos importante. a ver, se supone que cuando viene un nuevo entrenador todo el mundo se ve con opciones, todo el mundo quiere agradar, de momento le van a dar el beneficio de la duda y vamos a ver si él sabe aprovechar eso, limpiar la cabeza. Sería importante empezar con buen pie para que todos sigan detrás de esa idea. Claro, siempre os pregunto de qué podemos esperar. Primero, no tenemos ni oficialmente entrenador, vamos a ver, que será sorpresa para todos si se confirma qué haría Borja Jiménez ante un rival que siempre nos moja la oreja, como es el Racing de Santander y como es José Alberto. Cada vez que viene el Racing, partido que tendrá ambiente, que seguramente una gran entrada, para encima el aliciente de nuevo entrenador. Yo creo que, hombre, dadas las circunstancias, yo creo que es un buen día que haya un buen rival para que haya motivación y, digamos, dar un golpe en la mesa y, digamos, empezar con buen pie, ¿no? A ver si es así y ganar al Racing de una vez, porque a mí también el Racing ya me cansa, que nos gana siempre allí y aquí. Y mira cómo es la situación, que de ganarlos o de ganarles nos ponemos a 4 puntos de ellos. Está segundo, ¿no? El Racing. Sí, con 16, si tú estás con 9... Bueno, hay diferencia. Es muy pronto para todo claro. Y es una de las cosas que alabamos de la institución que se hizo en tiempo. Que se hizo con tiempo. Bueno, como nos quedamos sin tiempo, sí vamos a dar 2-3 minutos para hablar o que me valoréis qué narices está pasando ya con el Sporting Atlético. No, los titulares en la cantera es que lo que estaba peor, que era el femenino en verano, otra victoria, ganaron. Y no conocen la derrota, sí que perdieron, pero compitieron muy bien en Copa con el Oviedo, perdieron 0-1, pero un rival está en una categoría superior, pero en Liga todavía no han perdido, creo que jugando bastante bien y dando la talla. El C, que venía de pinchar, también ganó, Andés ganó 2-1, el juvenil perdió con el Celta, yo vi ese partido. Bueno, el Celta viene de ganar últimamente, gana siempre las ligas, es el gran favorito. Es un partido que se puede fallar. Pero jugaste con uno más desde el minuto 25, ¿eh? Sí, a mí ese partido... Sí, no, y yo vi, y con 0-0 hay una posible mano que puede ser 1-0 para el Sporting, la jugada siguiente se pone en 0-1, y luego un partido que tenía difícil el Sporting Atlético,
que claro, venía de pinchar, tenía que redimirse en Mieres, que es de los campos difíciles, pero claro, 3-2, una nueva derrota, además siempre fuiste por detrás en el marcador y te deja la sensación de que estamos en la quinta categoría novenos. No sé qué... Es que ya yo he sobremojado. Esto casi enlaza con lo primero que hablamos aquí en el programa. Nos desguazaron la política de cantera y lo que es peor, nuestro ADN. Y ahora va a costar trabajo reconstruirlo. Es que ahora mismo no tienes a quién llevar al primer equipo, que para eso está. Pero es que lo del filial ya es que encima en tercera división perder en Mieres entra dentro de lo posible. ¿Por qué no? Pero empatar con el Siro no. Empatar con el Colunga tampoco. Con el Navarro. Con el Juego Industrial que lo ganas ahí de cualquier manera. Eso no entra ya. No. Entonces, claro, los de arriba ya están cogiendo posiciones. Claro. Y tú mitad la tabla. Sí, además justo, que son 18 equipos, en mitad la tabla, el noveno. Pero es que esto llueve sobre mojado ya. Y ojo, que Samuel entró a final de temporada Claro. y yo no sé si Samuel mucho más tampoco se puede aguantar, porque la exigencia del Sporting Atlético es prácticamente ganar casi todos los partidos. Pero que es un equipo profesional. Se te van los primeros a 8 o 10 puntos y ya no los coges. No los coges, no. Es que si le unes a los malos resultados de la primera plantilla y del primer equipo, Claro. el desastre que está siendo la cantera, es que no hay nada a lo que agarrarse. No hay absolutamente nada a lo que agarrarse. Y lo peor de todo es que desguazaron mareo, pero es que tampoco se ve que haya un proyecto o que el cambio de rumbo haya sido significativo, el cambio de rumbo que tomaron este año haya sido significativo. Lo del filial es sangrante. Lo del filial es una cuestión que yo creo que no tiene un pase. No es admisible que el Sporting B, compitiendo en la tercera división asturiana, no solo es que no domina los partidos, no tiene resultados, no ves jugadores que puedan debutar en el primer equipo. Es que ese es el problema. Es que es la nada absoluta, el filial. ¿Tú crees que Samuel correría peligro? Desconozco, porque creo que en mareo no lo saben ni ellos tampoco, Es pero el problema. lo que tengo claro es que para mí Samuel, que le tengo mucho cariño porque yo empecé con él jugando en el Sporting, pero no hubiera empezado la temporada para mí, no la hubiera empezado, y yo creo que, no sé, pero mucho más crédito no puede tener, porque estamos ya en la jornada 6 y es que lo que decís, el entrego... Es que, claro, Hay 4 equipos ahora mismo con 11 puntos. Claro, Ya. es que los grandes favoritos en tercera Están división, arriba ya. los Llanera, Están Caudal, arriba ya. Covadonga, este tipo de equipos falla muy poco. Entonces, como se haga una brecha de 7, 8 puntos, vale. ya no llegas. No llegas, no. Yo creo que va a ser complicado llegar ya, va a ser complicado llegar, salvo que haya un giro de 360 grados que no parece, pero es, por ejemplo, el entrego que igual no contábamos con él está ¿No? muy y eso, bien. y que los demás ahora mismo ya te cogen el ritmo y efectivamente, como tú tengas algún traspiés más, es que no los coges, ¿eh? No los coges. Y luego el femenino, pues la verdad es que es la parte positiva del Sí, del y Sporting. inesperada además. E inesperada, porque Bueno, queda además mucho todavía, a ver. Sí, pero bueno, el inicio es francamente Sí, bueno sí. y con un cambio de entrenador a última hora. y yo creo que el objetivo siendo por lo menos mantenerse en esa categoría, ya tiene un colchón de puntos, de 11 puntos. Ya, pero es del fútbol imprevisible que es, ¿eh? Sí, nunca Sí, sabemos, nunca sabes, Pero pero bueno, bueno. hay que agarrarse a algo medianamente bueno en la cantera este año. Bueno, pues nada más, nos quedamos sin tiempo. Ya veis, ha sido un programa que da para mucho, además con muchos alicientes. Iremos contando en las próximas semanas lo que sucede con el Sporting. Un placer teneros a los dos aquí hoy, Gustavo. Bueno, buenas noches y a ver si se endereza el rumbo. A ver si empezamos con buen pie. Alberto, Muchas placer. gracias. Esperamos que la siguiente sea ya con unas perspectivas más positivas. Pues ojalá sea así y nosotros nos vemos el próximo martes. Habrá más Conexión Sporting y analizaremos lo que será el debut del nuevo entrenador del Sporting, salvo hecatombe. Parece que será Borja Jiménez, su debut en el Molinón, donde jugaremos contra el Racing de Santander de José Alberto, que se nos da tan mal, domingo 4:15 de la tarde. A ver si el equipo empieza con buen pie, digamos, como un nuevo proyecto ya durante la Liga, que todo el mundo vaya en la misma dirección, salir de esta racha tan negativa, que necesitamos ya darnos una alegría, empezar a pensar en positivo. No hablo de clasificación porque, como decían los compañeros, ahora es muy pronto, pero sí salir de esta vorágine de malos resultados, recobrar un poco la ilusión del sportinguismo y que el nuevo entrenador, pues oye, debute de la mejor manera y
tenga el mejor recibimiento posible. A ver si es así y podemos contar buenas noticias la próxima semana y que el Sporting Atlético gane un partido, por favor, también lo vamos ya lo suplicamos aquí. Así que nada más, muchas gracias a todos ustedes por su atención como siempre, muy buenas noches y Puxa Sporting.